Ante todo, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases virtuales. En esta mañana nos toca ver lo que es la parte de la geometría. Un tema que vamos a trabajar el día de hoy son cuadriláteros, ¿ya? Vamos a trabajar esta primera parte de cuadrilátero. Vamos a explicar lo que es la parte ya teórica y posteriormente en el libro pues vamos a trabajar la parte práctica, ¿sí? Pero vamos a conocer un poco lo que es un cuadrilátero, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber nosotros, que un cuadrilátero, chicos, en primer lugar, es aquel polígono que tiene 4 lados. Cualquier figura que tenga 4 lados se le denomina cuadriláteros. Ahora, ustedes pueden observar ahí dos imágenes, dos gráficos, dos cuadriláteros, ¿sí? Entonces dice, cuando los 4 ángulos internos del cuadrilátero son menores a que 180 grados, el cuadrilátero es convexo. Entonces ahí ustedes pueden observar el cuadrilátero convexo. Entonces te dicen que sus ángulos son menores a 180 grados. Pero cuando, escúchenme, y cuando posee un ángulo interno mayor a 180 grados, el cuadrilátero es no convexo o cóncavo. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. ¿Sí? Un cuadrilátero convexo, recuerda que sus ángulos son menores a 180 grados. Y un cuadrilátero cóncavo no convexo simplemente es cuando uno de sus ángulos internos es mayor a 180 grados. ¿Sí? Entonces, no olvidemos, por favor, un polígono es aquel, ¿no? Un cuadrilátero es aquel polígono que tiene 4 lados. Cualquier figura de 4 lados se considera cuadriláteros. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con nuestra explicación. Y, por ejemplo, tenemos a los paralelogramos, ¿no? En esta clasificación tenemos a los paralelogramos. Por ejemplo, empezamos con el romboide. El romboide es el paralelogramo cuyos lados consecutivos y ángulos consecutivos no son congruentes. Es decir, no es equilátero ni equiángulo. Entonces, si tú observas, por ejemplo, el ángulo A y el ángulo B, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, son consecutivos, tanto los lados como los ángulos. Entonces, no es equilátero. ¿Por qué? Porque tiene dos lados opuestos iguales y dos lados opuestos diferentes. Ya, entonces, eso es el primero, ya el romboide. Recuerda, es el paralelogramo cuyos lados consecutivos y ángulos consecutivos no son congruentes, o sea, no son iguales, es decir, no es equilátero. Entonces, ustedes pueden observar ahí en las imágenes, chicos, miren, sus dos lados opuestos son iguales, pero los dos lados, ¿no? Los otros dos lados no son, ¿cierto? Entonces son dos lados iguales y dos lados diferentes. Por eso que dice que no son iguales y no son equiláteros, ¿ok? Para que tenga esa característica, todos sus 4 lados tendrían que ser iguales. Por lo tanto, también sus 4 ángulos tendrían que ser iguales. Tenemos el otro paralelogramo que es el rectángulo, ¿no? Entonces el rectángulo también, ¿no? Cuyos lados, es el paralelogramo cuyos lados consecutivos tampoco no son congruentes. Mira, y observa, tiene dos lados iguales y dos lados diferentes, ¿no? Entonces, pero sus 4 ángulos son rectos, es decir, es equiángulo, pero no equilátero. Ah, profesor, a diferencia del romboide, ya, en el rectángulo, sus 4 lados sí son, sus 4 ángulos son iguales, o sea, son ángulos de 90 grados. Por lo tanto, son equiángulos, pero no equiláteros. Equiángulos, ¿qué significa? Simplemente son sus 4 lados, sus 4 ángulos iguales. Y equilátero, todos sus lados son iguales. Pero en este caso, el rectángulo no es un equilátero. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. ¿Ya? Vamos a continuar con la explicación. Entonces, la primera parte es el paralelogramo. Tenemos al romboide y el rectángulo. Ahora tenemos al rombo, ¿no? El rombo, su característica, ¿no? Es el paralelogramo cuyos 4 lados son congruentes. Sus 4 lados son iguales. Mira, ahí observa la figura, el lado A, el lado A, el lado A y el lado A. ¿Ya? ¿Ya? Pero sus ángulos consecutivos, no. Sus ángulos no son. O sea, es decir, es equilátero, pero no equiángulo. ¿Ok? Entonces, el rombo es equilátero, porque todos sus lados son iguales.
pero no es equiángulo, porque sus ángulos sí son totalmente diferentes. Tenemos el cuadrado es una figura, ya es un cuadrilátero especial. ¿Por qué? Porque aquí sí, todos sus lados y todos sus ángulos son iguales, ¿cierto? Por lo tanto es equilátero y equiángulo. ¿Ok? Es equilátero y equiángulo. Continuamos. Número 2, los trapecios. Entonces, aquí en los trapecios, el cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos, los dos lados paralelos se le llama bases, ¿ya? Y la distancia entre las bases se llama altura y son de 3 clases. Tenemos un trapecio isósceles, trapecio escaleno y un trapecio rectángulo. Entonces, el trapecio isósceles, ahí está, los lados no paralelos son de igual longitud, ¿no? Ahí podemos observar, estos dos lados son igual longitud. ¿Okay? Las bases, o sea, en este caso, el par de bases son paralelos, o sea, son iguales, ¿no? Son paralelos. El trapecio escaleno. Los escalenos te dicen que los lados no paralelos no son de igual longitud. Y el trapecio rectángulo tiene dos ángulos rectos. Ahí puedes observar, ¿no? Tiene dos ángulos rectos. Ángulo de 90 grados. ¿Okay? Entonces estos son los trapecios. Entonces tenemos isósceles, trapecios escalenos y trapecios rectángulos. Cada uno con su diferente definición. Ahí la misma imagen también te ayuda a definir con tus propias palabras cada uno de los trapecios. ¿Ok, chicos? Entonces vamos a continuar con la explicación de cuadriláteros el día de hoy. Tenemos el trapezoide. El trapezoide sí es el cuadrilátero que no tiene ningún par de lados paralelos. O sea, todos sus lados no son iguales. Por eso se llama trapezoide. Porque tanto sus lados, ¿ya? Sus lados como sus ángulos son totalmente diferentes. ¿Okay? Entonces, en la clasificación de cuadriláteros hemos visto a los paralelogramos, hemos visto a los trapecios y a los trapezoides, ¿sí? Dentro del paralelogramo, entonces tenemos al rombo, al romboide, al cuadrado, al rectángulo, ¿sí? Cada uno con sus diferentes características. Ahora vamos a explicar ya aquí sus propiedades, ¿no? Entonces, estas son las tres principales propiedades que nosotros vamos a trabajar ya en los ejercicios de aplicación, ¿ya? Tanto en el libro, ¿no? Como en la ficha, ¿sí? Entonces, recuerden, el día de hoy, teoría. Vamos a trabajar lo que es la teoría. Entonces, estas propiedades sí tienen que ser bien trabajadas, chicos, por favor, bien aprendidas, ¿ya? La primera es la suma de ángulos internos. Recuerda que todo cuadrilátero, ¿ya? La suma de sus ángulos internos va a ser igual a 360 grados. Listo. Cualquier cuadrilátero, la suma de sus cuatro lados va a ser 360 grados. Mediana de un trapecio. Miren la mediana de un trapecio. ¿Ok? Entonces la mediana del trapecio va a ser igual a los lados paralelos sobre 2. ¿Ok? Entonces ahí te das cuenta, mira. Mi mediana es MN. Es igual a A más B. Por si acaso es A más B. ¿Ya? A más B sobre 2. ¿Ya? A más B sobre 2. Y los ángulos consecutivos en un paralelogramo, ¿no? Recuerda que los ángulos consecutivos a un paralelogramo suman 180. Mira, se le llama consecutivo, mira, A, el ángulo A por el ángulo P. Entonces es 180. ¿Ok? Los ángulos que están opuestos son iguales, pero los ángulos consecutivos son diferentes. Mira, ahí tenemos el ángulo alfa opuesto, el que está al frentecito también es el ángulo alfa, o sea, son iguales, ¿ok? Pero la suma de los dos ángulos consecutivos va a ser igual a 180 grados. ¿Estamos, chicos? Entonces, esto ha sido el día de hoy el tema, la primera parte de cuadriláteros. Se ha explicado, ¿ya? Que es un cuadrilátero, las clases de cuadriláteros que nosotros debemos de conocer. Hay muchos más cuadriláteros, ¿ya? Y sus propiedades, estas tres propiedades fundamentales, entonces se lo tienen que aprender ustedes: la suma de ángulos internos, la mediana de un trapecio, ángulos consecutivos en el paralelogramo, ¿ok? Entonces cuando ustedes observen, ¿ya? Cuando ustedes observen, chicos,
¿ya? Estos tipos de figura, ahí podemos aplicar estas propiedades, ¿ok? ¿Sí? Ya en la parte práctica, en el libro, vamos a trabajar los ejercicios, ¿sí? Y ahí vamos a ir recordando y plasmando, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que es súper fácil, chicos. Entonces, vamos a dar por culminado la clase, chicos. Y bueno, pues, gracias por su atención y nos vemos la próxima.